Este proyecto forma parte del estudio de los sistemas hidráulicos y cómo se aplican en máquinas reales como retroexcavadoras, grúas y palas mecánicas. Estas máquinas son fundamentales porque la hidráulica permite mover grandes pesos con un esfuerzo casi mínimo. Esto es posible gracias a la transmisión de presión mediante un fluido, tales como el agua o el aceite, lo que hace que sean tan eficientes y usadas en la construcción. La idea de nuestro proyecto es reproducir a pequeña escala y con materiales caseros el funcionamiento básico de estas máquinas. De esta forma podemos observar directamente cómo se generan y controlan sus movimientos, entendiendo en la práctica conceptos que normalmente no entendemos en lo que sería la teoría. Nuestro objetivo general es diseñar y construir una excavadora hidráulica casera que nos permita demostrar cómo la presión hidráulica puede transformarse en movimiento mecánico, imitando los movimientos principalmente de una excavadora real. Entre los objetivos específicos tenemos buscar ampliar el principio de Pascal usando jeringas conectadas con agua, al estudiar la relación que tienen entre la presión y la fuerza para comprender cómo un pequeño esfuerzo genera un movimiento más potente. Aplicar también la ley de la palanca en las articulaciones del brazo mecánico y analizar conceptos como el torque, la longitud del brazo y la capacidad de carga. Además, queremos desarrollar habilidades de diseño, construcción y resolución de problemas. En cuanto a la justificación, este proyecto es importante porque nos permite relacionar directamente la teoría con la práctica. También es una forma accesible y económica de comprender cómo funcionan máquinas reales de construcción. Y por último, fomenta el trabajo en equipo, ya que todos participamos en el armado y en la prueba de este prototipo. En resumen, este proyecto nos permite aprender haciendo, lo cual facilita muchísimo la comprensión de conceptos de física e ingeniería. Para comprender el funcionamiento de nuestra excavadora hidráulica es necesario conocer los principales conceptos físicos que intervienen en este tipo de máquinas. Principio de Pascal, que dice: la presión aplicada a un fluido incomprensible como agua o aceite en un sistema cerrado se transmite igual en todas las direcciones. Ejemplo, al presionar una jeringa con agua, la presión viaja por una manguera y mueve otra jeringa. 2. Ley de la palanca, que dice: una fuerza aplicada a cierta distancia del punto de apoyo puede multiplicarse según la longitud del brazo. En la excavadora, cada articulación actúa como palanca. Un brazo más largo mueve carga mayor con menor esfuerzo. Presión, fórmula clave. Presión es igual a fuerza entre área. Aplicación: jeringas o pistones más grandes con mayor área generan más fuerza. Para eso se usan pistones de distinto tamaño. Torque, rotación, que es la capacidad de una fuerza para girar un objeto. Depende de la magnitud de la fuerza y la distancia al punto de giro. En la excavadora permite que el brazo se levante y baje con control. Tres partes esenciales. El brazo principal. Función: levantar y bajar la estructura. Movimiento controlado por jeringas hidráulicas. Brazo secundario. Función: extiende el alcance, adelante y atrás. Movimiento articulación con palanca más hidráulica. Cuchara o pala. Función: recoge, mueve o deposita material. Movimiento accionado por presión hidráulica. ¿Cómo funciona el brazo hidráulico? Componentes: jeringa, manguera y agua en prototipos y aceite hidráulico con máquinas reales. Operación: el operador empuja, jala una jeringa controladora. 2. La presión se transmite por el fluido. 3. La jeringa en el mecanismo recibe esa presión y genera movimiento. Objetivo principal: imitar el funcionamiento de una máquina hidráulica real en prototipos. Bueno, yo aquí les vengo a explicar los materiales utilizados, el proceso de construcción y cuál fue el propósito final del proyecto. Entonces, entre los materiales aquí que vamos a observar, primero fueron un total de 8 jeringas,
4 la cual se utilizan para el centro de control y las otras 4 para los 4 diferentes puntos de movimiento que tenemos. También utilizamos mangueras plásticas, que es donde se forma la presión que causa el movimiento. Se puede utilizar palitos de madera. En nuestro caso utilizamos simplemente madera y la cortamos para las diferentes piezas. También silicona caliente y pegamento de madera para fijar cada punto crucial. Y también utilizamos tornillos para fijar los diferentes puntos, más que nada del brazo y del movimiento del eje inferior. Bueno, seguimos con el proceso de construcción, que fue, primero que nada, elaboramos la base. La base es una plancha sencilla de madera cortada a ciertas dimensiones. Lo hicimos de madera para que sea estable, porque tiene que ser estable y firme para sostener las diferentes partes que se mueven. Luego de ahí construimos el brazo principal, que es esta parte que vemos aquí, que es unida por diferentes tornillos, que debe ser bastante fuerte para poder sostener y soportar los diferentes puntos de movimiento y presión. Luego tenemos el brazo secundario, que es esta parte que vemos aquí, y diseñamos y cortamos la parte de la cabeza o el cucharón de la excavadora. De ahí instalamos las jeringas y la manguera, que son las que mueven la presión de agua de un punto a otro. De ahí, finalmente, realizamos diversas pruebas que la va a poder ver en adelante, ajustando los ángulos, la elevación del brazo y cómo se mueve el cucharón de esta parte. Y bueno, la construcción de la excavadora hidráulica casera nos permitió demostrar de manera práctica cómo funcionan los sistemas hidráulicos utilizados en máquinas reales de construcción. A través del uso de las jeringas y mangueras de agua, comprobamos el principio de Pascal, observando cómo la presión aplicada con el fluido se transmite de manera uniforme y genera movimientos mecánicos controlados. El proyecto también mostró la importancia de la ley de la palanca, la presión y del torque en el funcionamiento del brazo, funcionamiento secundario y del cucharón, conceptos fundamentales para la ingeniería mecánica. Además, el desarrollo del prototipo fortaleció las habilidades del equipo, la creatividad y la precisión en cuanto a la construcción y la resolución de problemas, ya que es necesario diseñar, ajustar y corregir varios aspectos del modelo antes de poder perfeccionarlo. Y bueno, en conclusión, la excavadora hidráulica casera no solo cumplió sus objetivos, sino que también permitió entender de manera sencilla y visual cómo las máquinas complejas pueden funcionar gracias a principios físicos básicos aplicados de la manera correcta. Este proyecto demuestra que con materiales caseros y accesibles es posible reproducir mecanismos reales y aprender conceptos de la ingeniería de forma dinámica y significativa. Bueno, aquí le vengo a dar el ejemplo del funcionamiento del proyecto. Bueno, aquí tenemos las partes que controlan los diferentes movimientos de la excavadora. Aquí en la primera jeringa tenemos el que controla el primer brazo, que es el que lo mueve de arriba hacia abajo. El segundo aquí mueve el segundo brazo de acá, que retrae y extiende. Y acá, que cuando acá abre y retrae la cabeza de la excavadora. Si lo ponemos juntos, tenemos una excavadora totalmente funcional, con su retracción, su movimiento de brazo y para abrir esta parte aquí. Y todo esto con las leyes que mencionamos en la explicación.